Para mí fue un trabajo técnico netamente, ¿sí? Es un trabajo que hice a los fines de hacer un poco de concientización a mis colegas, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver, más allá de la zona de frontera, todo lo que tiene que ver con un delito, separa en la profesión a lo que es colega y a lo que es delincuente, ¿sí? Absolutamente. El profesional en la ciencia económica es un profesional 100% ético, que se basa en la transparencia para hacer su trabajo. Por lo menos esa es mi ideología, eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo creo. Y creo que mis colegas son así y muchas veces actúan con ingenuidad, por amiguismo, por no entender la situación o por no pensar mal de una situación, y terminan complicados en casos como estos, donde sin hablar de si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo los colegas que participaron en estos hechos, para mí, si sabían lo que hacían, son delincuentes, no son contadores, y si no sabían lo que hacían, era porque fueron demasiado inocentes en cuanto al pensamiento. Entre comillas, también malos profesionales. Y la inocencia, cuando uno ejerce la auditoría, no es compatible. La realidad es que la persona que hace auditoría tiene que ser una persona bastante duditativa de absolutamente todo, bastante escéptica. No puede confiar en las cosas porque tiene un comprobante en la mano. Tiene la obligación, la persona que ejerce la auditoría, ir un poco más allá y encontrar la realidad económica que hay detrás de ese comprobante. ¿Qué casos ha detectado así en líneas generales como para que informemos? A ver, yo lo que estuve viendo es los casos estos que salieron a la luz ahora, como el caso de Aguas Blancas, como el caso de Orán. Los dos, con matices similares, salen a la luz por cuestiones distintas. Después también estuve analizando algunos otros casos que salieron, como un caso en Perico este año que, al igual que los otros dos, y no está en zona de frontera, tiene muchas similitudes, y me puse a investigar un poco más, tanto casos que ya pasaron, como algunos temas que no salen a la luz, ¿sí? Lamentablemente la frontera con Bolivia es muy permeable para muchos delitos, ¿sí? Hay lugares donde... Por eso señalaba lo de frontera yo, por la permeabilidad. Pero está el caso de Perico, está el caso de San Pedro, está el caso de otras localidades que están alejadas, no están pegadas como es el caso de Aguas Blancas, o como puede ser el caso de Salvador Massa del año pasado, ¿sí? Están un poco más alejadas de la frontera, donde también pasan estas cosas. Si uno se va más allá, tenemos Rosario, donde tenemos estos casos multiplicados, ¿sí? ¿No se da en capitales de provincia como San Salvador de Jujuy y Salta? No digo que no se da, ¿sí? Se da en Buenos Aires, se da acá, se da en todos lados. Lamentablemente los delincuentes aprovechan muchas veces los huecos legales o las fallas legales que pueden encontrar para cometer estos delitos. La justicia, con sus aciertos y sus desaciertos, deja muchas aristas sin revisar, porque no da abasto, ¿sí? Yo no estoy diciendo que son ineficientes, al contrario, para mí el trabajo que viene haciendo la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos acá en la provincia es excelente. ¿Sí? No dudo de la capacidad que ellos tienen, pero no dan abasto. El trabajo que hace la Fiscalía Federal en Salta, en Orán o en Jujuy. ¿La UIF? La UIF recién cambiaron las autoridades. La UIF es muy política, ¿sí? Hace investigaciones, son muy buenos haciéndolas, pero ellos trabajan con las herramientas con las que ellos cuentan. ¿Cuáles son esas herramientas? Reportes de operaciones sospechosas de los 20 y pico de sujetos obligados que existen. Entre donde están los bancos, donde están los registros automotores. Los registros automotor, donde estamos los auditores. Dentro de los contadores estamos los auditores, están los escribanos, está la FIP, ¿sí? Hay muchos sujetos obligados. La UIF funciona en la medida que estos sujetos obligados aporten reporte de operaciones sospechosas. La realidad es que
los sujetos obligados que más aportan son los bancos. Sí, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque los bancos actúan en función de determinados parámetros. Uno se sale de los parámetros y largan alertas automáticas. Operación en determinada suma, movimiento de tal suma. A mí me pasó, es decir, a una cuenta mía me vencía la tarjeta, transferí 400.000 pesos. ¿Qué me contesta el banco? Operación demorada porque tiene que ser autorizada. Dice, cuenta, es mi cuenta, no es que se lo mandé a usted. Es decir, me lo mandé a mi cuenta de otro banco. Entonces vos decís, che, 400.000 pesos está casi en lo que es la canasta de indigencia. Vos decís, va a llegar una lluvia de información que no la pueden procesar. Es que la procesan en forma automática. Los bancos procesan la información de manera automática. Salen reportes, el banco cuando ve algo que está medio sospechoso, demora y pide información. Es lo primero que hace. Le pide información a la persona que es propietaria de la cuenta y pide información al origen para ver si hay alguna inconsistencia. Si está todo bien, la transacción se libera. Si está todo mal, no es que no se va a liberar la transacción. El banco informa un reporte de operación sospechosa. No quiere decir que haya delito. Quiere decir que hay una sospecha de delito. Nada más. Que hay algo que hay que observar. Ahora, hay algo que está fuera de lugar. Hay algo que no es habitual para esa persona en particular. El sistema no funciona muy bien entonces, porque si por 400.000 pesos haces toda esa verificación, te encontrás que hay lavado de activos por millones y no se detectan. Lo que pasa es que dentro de los movimientos de las empresas, por eso es más fácil que los delincuentes utilicen empresas y no personas, ¿sí? Los movimientos de las empresas, uno entiende que una empresa le va bien y va a mover muchas cantidades de dinero. Lo que pasó en Aguas Blancas fue, en Oram, fue que empezaron a detectar, ya me confundo con los casos, empezaron a detectar que había muchas transacciones que iban a cuentas en paraísos fiscales. Hago una aclaración, Bolivia es un paraíso fiscal, ¿sí? O sea, para agravar las cosas, en esta frontera que tenemos, y si nos vamos a la frontera con Paraguay, pasa lo mismo, ¿sí? Bolivia es un paraíso fiscal. Entonces empezaron a ver que había muchas transferencias a tanto Bolivia como las Islas Caimán o como Panamá. Eso llama la atención de los bancos y emiten una alerta de operaciones sospechosas, y es por eso que se empieza a investigar de parte de la UIF con mayor profundidad y de parte de AFIP con mayor profundidad, y por eso se detecta la operación de Oram. En el caso de Aguas Blancas fue similar sin denuncia. AFIP empezó a notar que había movimientos extraños en los balances de algunas empresas, ¿sí? Estamos hablando de empresas que su capacidad económica no coincidía con los movimientos que hacían movimientos muy por arriba de su capacidad económica. Llamó la atención de AFIP, empezó a investigar un poco, intervino la UIF y avanzaron por el lavado de dinero, y por eso caen las bandas narco, pero vienen por dos lados. Por un lado viene un homicidio, en el caso de Aguas Blancas, ¿sí?, que se empieza a investigar y había muchas funciones públicas involucradas, y por otro lado, estas empresas que eran investigadas por una diferencia en cuanto a los movimientos que estaban haciendo. ¿Y qué pasó ahí con los profesionales contables que supuestamente...? Hasta que la causa no esté firme, el Consejo Profesional no le puede, la sentencia no esté firme, el Consejo Profesional no les puede quitar la matrícula. ¿Pero no puede hacer una auditoría de gestión? No es función del Consejo Profesional hacer eso. El Consejo Profesional puede ir por el lado del Tribunal de Ética. El Consejo Profesional puede llamar al profesional para dar explicaciones, pero la realidad es que desde la profesión somos bastante cautos, porque cuando hay política por atrás, muchas veces el profesional es ensuciado y no necesariamente culpable. Entonces, hasta que no hay una sentencia donde diga, este profesional sabía lo que hacía, efectivamente, tiene responsabilidad, el Consejo no va a intervenir éticamente porque no tiene sentido. No lo puede hacer porque si después la justicia determina que el profesional
no sabía que el profesional simplemente auditó y no tenía forma de haberse dado cuenta, porque hay muchas maniobras por atrás, son bastante complejos los movimientos que hacen los delincuentes para lavar plata. Ya no es eso que se hacía antes de duplicar por ahí una venta y nada más, no. Ahora las maniobras que hacen son... Expliquemos un poquito cómo es el mecanismo de lavar dinero. Los mecanismos de lavado de activo, a ver, el lavado de activo implica 3 etapas: la colocación, la decantación y la insertación. Estamos hablando dinero negro, es decir, yo el tengo dinero que viene de algún delito. De algún delito. Cualquier delito, no importa la magnitud del delito. Y yo lo tengo que hacer figurar de alguna manera. Exactamente. A ver, pongamos un ejemplo de lo que está pasando ahora, ¿sí? La persona esta, la mujer esta Clerici, que salió, que ingresó al blanqueo con $540.000, si no me equivoco, y planteó que venía de su actividad de acompañante, de dama de compañía. Hasta ahí, ¿dónde está el delito? El delito está en una actividad que no había sido declarada originalmente, ¿sí?, que no tiene sustento con la realidad económica. Uno se puede poner a pensar, ¿puede haber pasado eso? Sí. $540.000, o los servicios de esta persona eran demasiado elevados, o eran demasiados servicios. Si eran demasiados servicios no hay mayores problemas. No tiene que justificar la persona que le pagaba de dónde sacó la plata. Ahora, si los servicios son abultados, la persona que le pagó tiene que decir, yo la plata para pagarle el servicio a ella la sacaba de un origen lícito. Y se empieza a ir la cadena para atrás. Estamos hablando de algo donde no hay mayores complicaciones, ¿sí? Ahora, también podemos hablar de corrupción, podemos hablar de evasión, podemos hablar de narcotráfico, podemos hablar de trata de personas, podemos hablar de delitos que tienen mucha más importancia, mucha más relevancia para el orden público, que también generan fondos. Esos fondos que se generan en grandes cantidades, principalmente con el tráfico de armas y el tráfico de drogas, los delincuentes necesitan insertarlos en la economía legal para poder utilizarlos con facilidad. Para eso muchas veces montan empresas. Para eso se hacen... O hay actividades que están, digamos, ya como observadas que pueden ser de blanqueo. Todas las actividades que mueven efectivo están observadas. Cualquier actividad que mueve mucho efectivo está observada. Sí, mucho billete. Mucho billete. No nos olvidemos que la droga se vende en efectivo y por lo general con billetes de baja denominación. Entonces, ¿eso qué hace? Genera grandes volúmenes de efectivo que necesitan ser introducidos al sistema financiero. Ahí tenemos la etapa de colocación, conseguir el medio para ingresar ese efectivo al sistema financiero. Una vez que entran al sistema financiero, necesitan que esa plata empiece a girar, muchas veces para que sea muy difícil encontrar el origen. Es la parte de decantación, la parte de mezcla. Y por último, la parte de la integración es cuando se utiliza ese efectivo. Entonces, el lavado de activos lo que hace es, en estas 3 etapas, ocultar el origen. No lo desaparece, el origen siempre está y uno puede seguir la línea. Complejizar el trabajo. Lo complejiza, de poder exactamente. llegar. Hay operaciones a nivel internacional donde estuvieron involucrados empresas, Estados Unidos, que es la cuna de este tipo de delitos, porque fue uno de los primeros países que condenó el lavado de activos junto con Inglaterra. Sigue siendo permeable. Hasta el año 2019, una empresa por medio de transacciones con oro lavó más de más de 100.000 millones de dólares en un año. Estamos hablando de volúmenes que nosotros no nos imaginamos. Que no lo hace un país. Exacto. O sea, estamos hablando de empresas que lo único que se dedicaban era a vender oro. Y lo vendían, sí, lo exportaban, lo importaban, sí, el oro existía. El problema era el origen de ese oro, que era por donde se generaba el lavado de activo real. Hay un tema que me quedé muy enganchado y va a ser la última de mi parte, que tiene que ver con esto que me decía de Clerici. El blanqueo no habla de trazabilidad, es decir, ¿cómo quedó eso? Es que hay que separar. El blanqueo tiene, la ley de blanqueo 27.743, si mal no recuerdo,
no soy tan memorioso. También hace modificaciones a lo que tiene que ver con la ley de lavado de activos. Hace modificaciones en relación a las aptitudes o los límites que puede tener la UIF para investigar. De hecho, dentro de la ley de blanqueo se aclara, en caso de que sea de un origen fiscal, que haya evasión, no pasa nada, no va a ser investigado. Cualquier otro delito se va a investigar. Yo entro al blanqueo porque vengo evadiendo. ¿Y el caso de Clerici cómo es? Yo tengo mi duda y no diría que hay evasión.